Muy buenos días, señores. Gracias por participar de la conferencia en línea Jubilación en el sistema privado de pensiones. Las conferencias en línea son un servicio exclusivo que brinda Prima FP a sus afiliados y se les recuerda que en la esquina superior derecha encontrarán un panel de control a través del cual usted podrá formular sus preguntas vía chat, las mismas que serán respondidas por el expositor al final de la presentación. Ahora sí, vamos a dar inicio a la conferencia con nuestra expositora, la señora Juana de la Asa, gerente de servicio para el pensionista. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a revisar las opciones que tenemos dentro del sistema privado de pensiones como alternativas de jubilación, así como las diferentes modalidades de pensión. Primero, recordemos que en el sistema privado de pensiones, al momento de jubilarnos, de afiliarnos, se abre una cuenta individual de capitalización para cada uno de nosotros, en la cual se registra mensualmente nuestros aportes obligatorios, el valor de nuestro bono de reconocimiento, en caso tengamos derecho a él, los aportes voluntarios que podamos hacer a lo largo de nuestra vida laboral y la rentabilidad que obtengamos de nuestros aportes. Con todo esto conformamos el capital para pensión. En el sistema privado de pensiones tenemos la jubilación legal, que es a la edad de 65 años, tanto hombres como mujeres. Y este es un trámite que se hace de manera voluntaria. Por ende, la fecha del primer mes de pago de pensión corresponderá al de la presentación de la solicitud. Me explico, si un afiliado o afiliada cumple 65 años en el mes de marzo, pero decide iniciar su trámite de jubilación en julio, el primer mes de pago de su pensión será julio y no marzo, que fue cuando cumplió los 65 años. Por eso que es importante iniciar el trámite en la fecha de cumplimiento de edad. En el sistema privado de pensión, el cálculo de pensión se hará siempre en base al monto acumulado en la cuenta del afiliado, el cual podrá incluir los aportes voluntarios con o sin fin previsional. No interesa si el afiliado aportó 5 años, o 10 o 15. Simplemente se va a trabajar el cálculo en función al ahorro que haya realizado él a lo largo de su vida. Tanto los afiliados pensionistas pueden, sea por jubilación anticipada, legal o por invalidez, pueden seguir laborando, tanto dependientes como independientes. La diferencia está que ya no tienen obligación de hacer aportes a la AFP. También existe la jubilación anticipada ordinaria. Para acceder a esta jubilación, no hay que cumplir requisitos de edad, simplemente debemos de obtener con el fondo acumulado una pensión igual o superior al 40% del promedio de las últimas 120 remuneraciones, las cuales, para efectos de cálculo, se actualizan con el índice de precios al consumidor. Y, además, debemos tener dentro de 120 meses por lo menos 72 meses aportados. Cumplidos estos dos requisitos, el afiliado puede jubilarse. De manera excepcional, para los casos que los afiliados no cumplan con el requisito de los 72 meses, podrán hacer regularizaciones de hasta 24 meses, siempre y cuando no haya existido vínculo laboral en dicho periodo. Es decir, si dentro de los últimos 10 años, por ejemplo, solamente aporté 60 meses, es decir, 5 años, podría yo regularizar 12 meses de aportes con la finalidad de cumplir con el requisito de los 72 meses. La condición es que
en ese tramo yo haya tenido condición de independiente. Y el otro tipo de jubilación anticipada que tenemos vigente es el régimen especial por desempleo, conocido como el REJA. Este es un régimen temporal cuya vigencia ha sido ampliada hasta el 31 de diciembre del 2015. Los requisitos son que al momento de presentar mi solicitud, en el caso de los varones, tenga 55 años de edad cumplidos y en el caso de las mujeres, 50 años de edad. El afiliado o afiliada que presente su solicitud debe tener como mínimo un periodo de 12 meses consecutivos e ininterrumpidos en situación de desempleo, es decir, no mantener vínculo laboral. Y finalmente, el tercer requisito es que el fondo acumulado le permita obtener una pensión igual o mayor a una remuneración mínima vital vigente a la fecha de presentación. Al momento de hacer el cálculo se considera el valor del bono de reconocimiento que haya tramitado y que esté confirmado por la ONP. ¿Qué pasa con aquellos afiliados que cumpliendo los requisitos de edad y de desempleo tengan un fondo que no les permita obtener una pensión igual o mayor a una remuneración mínima vital? En estos casos, el afiliado podrá solicitar la devolución del 50% del aporte obligatorio que haya realizado. ¿Qué pasos tengo que seguir para obtener mi pensión? Debo presentarme ante la AFP de manera personal y presentar mi solicitud adjuntando documentos simples como son copias del DNI, si soy casada, la fotocopia del DNI de mi cónyuge y la partida de matrimonio, y si hay niños, las partidas de los niños para declararlos como beneficiarios. Una vez firmada la sección 1, la AFP tiene, en el caso de la jubilación de edad legal o el REJA, 5 días útiles para calificar el trámite. En el caso de la jubilación anticipada, contamos con 8 días para calificar el trámite. Una vez calificado el trámite, yo puedo firmar mi sección 2, que es la parte de aceptación del trámite por ambas partes. Si mi bono no estuviese redimido, podría yo acceder a una pensión preliminar, mientras la ONP cumple con pagar mi bono. Si mi bono ya está redimido o no tengo derecho a bono, firmo mi sección 3, que es la solicitud de cotizaciones ante las empresas de seguros. Una vez firmada la sección 3, 6 días después voy a recibir las cotizaciones de las diferentes empresas de seguros y podré elegir mi pensión y en 15 días útiles podré recibir mi primer pago. Las pensiones, como vamos a ver más adelante, pueden ser recibidas tanto en soles como en dólares. Una vez que yo he hecho el trámite de jubilación, tengo la opción de elegir, como dije hace un momento, moneda en la que quiero recibir mi pensión y hay 5 modalidades que yo podría solicitar. ¿Cuáles son? El retiro programado, una renta vitalicia familiar, la renta temporal con renta vitalicia diferida, la renta mixta y la renta bimonetaria. De estas 5 modalidades de pensión, 4 son otorgadas a través de una empresa de seguros. Solo la primera, el retiro programado, es administrado y otorgado a través de la administradora del fondo de pensión. A la renta vitalicia familiar y a la renta vitalicia diferida puedo adicionarles un producto complementario que se llama
periodo garantizado. Vamos a pasar a analizar una a una las modalidades de pensión. ¿Qué cosa es un retiro programado? Un retiro programado es la modalidad de pensión administrada por la administradora de fondo de pensiones o AFP, la cual tiene como característica que es revocable. Es decir, yo puedo elegir esta modalidad de pensión y una vez al año, cuando cumplo mi anualidad, podré volver a solicitar cotizaciones de las diferentes empresas de seguros y migrar, si así lo considero, a una compañía de seguros para que me otorguen una renta vitalicia. En esta modalidad de pensión, el afiliado mantiene la propiedad sobre su cuenta individual de capitalización. Por lo tanto, el fondo puede permanecer en el tipo 1 o tipo 2, lo que significa que está sujeto a las variaciones de la rentabilidad. En esta modalidad de pensión, el monto a pagar se recalcula anualmente. Cada anualidad se ve cuál es el fondo que hay en ese momento y se hace un nuevo recálculo. También este recálculo se realiza cuando hay una variación en el grupo de los beneficiarios. En caso de fallecimiento, esta genera pensión de sobrevivencia para los beneficiarios, en cuyo caso se calcula los montos en función al capital que haya en la cuenta. En caso, al momento de fallecer el afiliado, no hubieran beneficiarios con derecho a pensión, los fondos que no hayan sido utilizados van a constituir herencia. De aquí en adelante, las 4 modalidades de pensión que vamos a revisar son otorgadas a través de las empresas de seguros. ¿Qué es la renta vitalicia familiar? Es una renta que como característica es irrevocable. Es decir, yo elijo la modalidad de pensión con la empresa de seguros, elijo la moneda y no voy a poder retroceder ni modificar esta decisión. ¿En qué consiste? El afiliado le transfiere a la empresa de seguros el capital que haya acumulado para su pensión ante la oferta de un monto ofrecido por la empresa de seguros. Esta empresa de seguros asume el riesgo de longevidad del afiliado, es decir, va a pagar la pensión tanto para él como para sus beneficiarios de manera vitalicia. La pensión puede ser otorgada en soles o en dólares. En soles yo puedo escoger 2 formas de ajuste o de incremento de mi pensión. Puedo elegir soles indexados o soles ajustados al 2% anual. En el primer caso, en soles indexados, el incremento de mi pensión va a ser de acuerdo al índice de precios al consumidor, y en el caso de soles ajustados, pacto con la empresa de seguros un incremento anual del 2%. ¿Y cuál es la diferencia en que yo elija soles indexados, soles ajustados? La diferencia va a radicar principalmente en el monto de inicio de la pensión. En el primer caso, al ser soles indexados, dado que la empresa de seguros va a asumir un mayor riesgo de cara al incremento de la pensión, el monto a otorgar va a ser menor que si lo comparo con los soles ajustados. Tengo también la opción de elegir dólares americanos, los cuales también van a tener un incremento anual del 2%. Las pensiones en general generan pensión de sobrevivencia para los beneficiarios en unos porcentajes ya establecidos en la norma.
Esta renta familiar puede ser combinada con un periodo garantizado que puede ser de 10 o 15 años. En el caso de la renta vitalicia familiar, los fondos no utilizados no generan herencia, salvo que el fallecimiento del afiliado se produzca dentro del periodo garantizado. A continuación, vamos a revisar la renta temporal con renta vitalicia diferida. Esta renta también es de carácter irrevocable y tiene dos tramos. La renta temporal, que siempre va a ser en soles, y que hay una reserva de una parte del fondo para que sea pagado a través de la administradora del fondo de pensiones, y puede ser entre 1 o 2 años. Como característica principal es que durante la renta temporal el afiliado va a percibir el doble de lo que va a ser su renta vitalicia diferida. La renta vitalicia diferida puede ser otorgada o elegida en soles o dólares y es administrada por la empresa de seguros. Igualmente pueden ser soles indexados, soles ajustados al 2% anual o dólares ajustados al 2% anual. La renta vitalicia diferida puede ser combinada con un periodo garantizado de 10 o 15 años. ¿Y qué es un periodo garantizado? Este es un producto complementario que solo puede ser vinculado a la renta vitalicia familiar inmediata o a la renta vitalicia diferida, es decir, a los dos productos que acabamos de revisar, y mediante la cual la empresa de seguros garantiza el pago de un monto de pensión por un periodo determinado de tiempo, aun cuando el afiliado fallezca durante dicho periodo. Acá siempre surge una pregunta: ¿y qué pasa si yo sobrevivo al periodo garantizado? No pasa nada, mi renta es vitalicia. Lo que hago al comprar o adquirir un periodo garantizado es que si en caso de fallecimiento dentro de este periodo, mi cónyuge o mis beneficiarios van a cobrar el mismo monto de pensión que cobraba en vida. Es decir, como ejemplo, si mi pensión era $1000 y tengo un periodo garantizado de 15 años y fallezco en el año 5, por los 10 años siguientes mi cónyuge cobrará lo mismo que cobraba yo, los $1000. Llegado el año 16, recién cobrará el 42% que le corresponde de acuerdo a la norma. Estos periodos pueden ser de 10 o 15 años y en caso de al fallecer el afiliado no hubiera un beneficiario con derecho a pensión, cónyuge, hijos o padres, el saldo reservado para el pago de este periodo garantizado es entregado como herencia. A continuación, vamos a revisar dos modalidades más de pensión, las cuales no se vinculan con periodo garantizado. Tenemos la renta mixta. En esta renta, el afiliado, con el 50% de su fondo, contrata a una empresa de seguros bajo una renta vitalicia familiar, una pensión en dólares. Y con el otro 50% del fondo, la AFP le va a calcular una pensión bajo la modalidad retiro programado. La suma de ambos montos va a constituir la pensión mensual. Y como les dije al inicio, no puede ser combinada con un periodo garantizado. Esta modalidad de pensión, a pesar de que es una renta, como su nombre lo indica, mixta, donde tengo una parte en la AFP y otra parte en una compañía de seguros, no puede ser revocada. O sea, es de carácter irrevocable. La pensión en dólares va a tener un ajuste anual del 2%, es decir, me van a subir mi pensión 2% anual, y la de soles, al ser un retiro programado, va a tener las mismas características de retiro programado, es decir,
voy a mantener la propiedad por esta parte del fondo, mi pensión va a ser recalculada anualmente, y en caso no haya beneficiarios al momento del fallecimiento, esa parte del capital va a ser entregada como herencia. Y la última modalidad es la bimoneda. En esta modalidad, el afiliado contrata dos rentas vitalicias en forma simultánea, una en nuevos soles y otra en dólares americanos, a una misma empresa de seguros. También es de carácter irrevocable y el capital va a ser partido en dos, 50% para calcular la pensión en nuevos soles y 50% en dólares americanos. Ambas monedas, soles y dólares, van a ser bajo la modalidad de ajuste anual. Me van a incrementar mi pensión en 2% anual. No puede ser combinada con un periodo garantizado, y con esto terminamos la exposición sobre los tipos de jubilaciones y las modalidades de pensión. Pasamos a atender las preguntas que hayan ingresado. Muchas gracias por su atención. Damos inicio a la ronda de preguntas. Se les recuerda que en la parte superior de su pantalla cuentan con un panel de control en donde podrán escribir sus consultas o preguntas y deberán dar clic en enviar. Luego procederemos a responder su consulta. Primera pregunta. ¿Cuál es el modo que más le conviene a un pensionista considerando un monto de más o menos 1.200.000 soles de su fondo? La modalidad de pensión siempre va a estar vinculada a un tema personal. Es decir, si yo quiero mantener la propiedad de mis fondos, si quiero, en caso falleciera, dejar herencia, si mi aversión al riesgo es baja, voy a poder optar por un retiro programado, porque en un retiro programado mi fondo va a quedar en la FP y va a estar expuesto al riesgo o beneficio de la rentabilidad que éste genere. Si yo deseo tener una pensión ya establecida y quiero pasarlo a una empresa de seguros, puedo elegir una renta vitalicia inmediata. Si mi interés es tener un mayor flujo de caja los primeros 2 años, por ejemplo, podré optar por una renta temporal con vitalicia diferida, ¿no? Recordemos que en la renta temporal el afiliado va a poder recibir un monto mayor de pensión, el doble, durante 2 años, y castigando o bajando un poquito su renta vitalicia diferida. Tendríamos que analizar el caso y hacer una revisión de los pros y los contras que valore el afiliado al momento de jubilarse. Para eso cuenta con nuestra asesoría. ¿Cuál es el tipo de retiro de jubilación es la rentable? O sea, ¿en cuál obtengo una mayor pensión en función a mi cuenta? Entiendo que la pregunta va en función de dónde voy a obtener el mayor monto de pensión. Cuando el afiliado hace su trámite de pensión, recibe ofertas de las 7 empresas de seguros. Cada empresa de seguros utiliza una tasa de interés diferente para ofertarle la pensión, de tal manera que usted va a poder elegir la que le dé un mayor monto y también le ofrezca un tema de mayor seguridad, o tenga usted la percepción de que es
Es la compañía de seguros donde usted se va a sentir más seguro, valga la redundancia. ¿Cómo hace para obtener mayor monto de pensión? Si usted lo que desea es en el corto plazo tener una pensión más alta, una renta temporal con vitalicia diferida podría ser una opción para usted. ¿La AFP ya tiene la opción de tener una renta vitalicia? No, las administradoras de fondos de pensiones solamente otorgamos el retiro programado y aquí habría que aclarar que no es un producto que la AFP ofrezca, es una modalidad de pensión que está regulada y nosotros lo que hacemos es año a año calculamos la pensión de acuerdo al comportamiento que haya tenido la rentabilidad, es decir, su pensión puede subir o podría bajar, es una pensión fluctuante. La administración del fondo no tiene ningún costo para el afiliado. En la renta vitalicia, ¿el periodo garantizado es de solo 10 o 15 años o es hasta que fallezca el beneficiario? Los periodos garantizados efectivamente son de 10 a 15 años. El periodo garantizado es el periodo durante el cual, en caso de fallecimiento del afiliado, los beneficiarios cobrarían el 100% de la pensión. Voy a darle un ejemplo. Si un afiliado contrata una pensión sin periodo garantizado y fallece al año 4, el cónyuge cobraría el 42% de la pensión que el pensionista recibía. En cambio, si el afiliado, el pensionista, hubiese contratado un periodo garantizado de 15 años, y en mi ejemplo, fallece en el año 4, por los 11 años siguientes, su cónyuge, en lugar de cobrar el 42%, va a cobrar el 100% de lo que él cobraba. Entrando al año 16, recién cobraría el 42%. Ejemplo 2, un afiliado contrata un periodo garantizado de 15 años, pero fallece al año 20. No pasa nada con la pensión del afiliado. El afiliado está contratando una renta vitalicia. Va a seguir recibiendo su pensión y cuando éste fallezca, su cónyuge cobrará el 42%. ¿Qué porcentaje de los aportes será la pensión de jubilado legal? Si para la jubilación anticipada es el 40% del promedio de 120 remuneraciones. El porcentaje del 40% es un tema de un requisito establecido en la norma para que cualquier persona acceda a una jubilación anticipada. Cuando yo me jubilo a los 65 años, el único requisito que tengo que cumplir es ese, tener 65 años. El cálculo de pensión va a ser en función al monto que yo haya ahorrado. No hay mínimo ni hay un tope. Yo voy a recibir la pensión que haya en función al ahorro que haya obtenido y más la rentabilidad, más mi bono de reconocimiento. O sea, es mi cuenta completa acumulada. No existe una regla de porcentaje en relación a la remuneración que yo haya tenido durante mi vida laboral. ¿Qué pasaría con mi cuenta individual si muero antes de mi jubilación y si soy soltera, sin hijos y sin padres vivos? ¿Mis hermanos heredarían mi fondo? Así es. En el caso de los afiliados que fallecieran
antes de la edad de jubilación, y como en el caso que plantean, no hay cónyuge, no hay hijos, el fondo es entregado como herencia a la más hereditaria, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil. En este ejemplo, donde se plantea la situación de una persona soltera, sin hijos, sin padres vivos, podría incluso hacer un testamento y dejarle su herencia, como herencia a quien guste, ya que al ser soltero tiene 100% de libre disponibilidad. Hay algo que es muy importante de recordar: el fondo es del afiliado. En ningún caso el fondo se pierde. Siempre, si no es entregado como pensión, es entregado como herencia. Tengo 62 años. ¿Puedo jubilarme anticipadamente? ¿Y cuál sería mi cálculo de pensión? Vamos a plantear dos situaciones. La persona que me hace la pregunta tiene 62 años y está desempleada. Si está desempleada y ya tiene 12 meses sin aportar, sin laboral, sin vínculo laboral, porque podría de repente estar trabajando bajo cuarta categoría, ¿no? Puede acercarse a la AFP y solicitar su jubilación anticipada por desempleo. Me dice cuál sería el cálculo de mi pensión. Para saber cuál sería el cálculo de su pensión, tendría que conocer cuál es su fondo y cuál es su grupo familiar, ¿no? Que son factores que influyen en el monto de la pensión. Me quedo con el ejemplo del REJAS o el régimen especial de jubilación anticipada por desempleo. Si el fondo acumulado que tiene no le permite alcanzar una pensión igual o mayor a 750 soles, podría solicitar como devolución el 50% de su aporte obligatorio acumulado. En el caso que estuviera laborando, tendríamos que evaluar el caso y hacer una calificación de su solicitud y ver si su fondo acumulado le permite obtener una pensión igual al 40% del promedio de sus 120 últimas remuneraciones. Es decir, si usted tiene una remuneración promedio de 2.000, su fondo le debería dar una pensión como mínimo de 800 soles. Y tiene dentro de estos 120 meses como mínimo 72 meses aportados. Cumplido estos dos requisitos, podría usted jubilarse e incluso continuar laborando, mantenerse en planilla, con la diferencia que ya no haría aportes a la AFP. Le sugiero acercarse a una de nuestras agencias para que evaluemos su caso o visitar nuestra página web y hacer un cálculo de su cuenta. Si no contara con su clave, puede contactarnos para enviarle su clave y pueda usted hacer su cálculo y o recibir una visita. Tengo 59 años y siempre me dicen que no puedo adelantar mi jubilación. ¿Por qué? Es probable que el fondo que usted tenga no le permita cumplir con el requisito de obtener el 40% del promedio de sus 120 últimas remuneraciones. Probablemente su remuneración promedio sea alta y su fondo no sea lo suficientemente grande. Es esta la principal razón por la que los afiliados no acceden a la jubilación anticipada ordinaria, ¿no? ¿Podrían por favor hablar de la jubilación por incapacidad?
La persona que hace esta pregunta se está refiriendo no a una jubilación por incapacidad, sino a una pensión por invalidez, la conocemos dentro del sistema privado de pensiones. Los afiliados, en general, que tengan un menoscabo en su capacidad laboral, por la razón que fuera, enfermedad, accidente, etcétera, pueden solicitar se les efectúe una evaluación de invalidez. El trámite se llama evaluación y calificación de invalidez. En caso el menoscabo sea igual o mayor como mínimo al 50% de su capacidad laboral, pueden obtener una pensión por invalidez. Esta pensión de invalidez puede caer en un caso con cobertura o sin cobertura. Para que tenga cobertura, el afiliado debe tener en su cuenta individual de capitalización un mínimo de 4 aportes dentro de los 8 meses anteriores a la fecha de ocurrencia. Es decir, si fue, para que sea más fácil de comprensión, si fue un accidente, ¿no? Una caída y esto originó, no sé, pues una fractura o algo que ya me deja a mí imposibilitada de asistir a mis labores, y fue en el mes de marzo, se va a evaluar, ¿no? Desde julio del año pasado a febrero, si dentro de esos 8 meses tengo por lo menos 4 meses aportados. Si es así, la empresa de seguros me va a otorgar cobertura y me pagarán entre el 50 o 70% del promedio de mis 48 últimas remuneraciones. Si la persona que está haciendo esta consulta tiene un tema de salud, por favor contáctenos para visitarla y darle asesoría personalizada. ¿Pudiera por favor hacer un ejemplo numérico de cálculo de una pensión de una persona que tiene en su cuenta 150.000 soles? No tengo en este momento un Excel o el tema para hacerle las herramientas para hacer el cálculo, pero en un ejemplo general, una persona de 65 años, considerando un grupo familiar, digamos, regular, es decir, varón de 65 años, cónyuge 5 años menor, con 150.000 soles de pensión, estaría, sí, perdón, 150.000 soles en el fondo, estaría obteniendo alrededor de 800 soles de pensión, ¿no? Ese es un cálculo genérico. En líneas gruesas, por cada 100.000 soles se obtiene más o menos 550 soles de pensión en el ejemplo de este grupo familiar que estoy mencionando. Cónyuge 5 años menor, varón 65 años. ¿Es verdad que puedo trasladar mi fondo a otro país? Sí, sí, existe un trámite que se conoce como transferencia de fondos al exterior. Tenemos diferentes situaciones. Este trámite lo pueden hacer tanto peruanos como extranjeros. En el caso de peruanos, tienen que acreditar estar radicando y laborando, tener alguna empresa, alguna actividad laboral fuera del país y tener por lo menos 60 meses de aportes en este país de destino y haber obtenido el derecho a jubilación o a pensión.
¿no? Hay que analizar caso por caso, pero en líneas generales esos son los requisitos. Y en el caso de los extranjeros deben demostrar como mínimo 36 meses aportados antes o después de su ingreso o salida de nuestro país, y pueden ser trasladados sus aportes a su país de origen. Tenemos convenio con Chile, en donde también, cumpliendo requisitos de número de meses aportados en ambos países, se trasladan los fondos tanto hacia Chile como de Chile a Perú. En caso de ser viuda, tengo hijos a los que quiero hacer beneficiarios, pero son mayores de edad. En caso de fallecer, ¿mi pensión los beneficia? ¿Qué pasa con mi pensión en esa circunstancia? En este caso, señora, va a depender de la modalidad de pensión que usted elija al momento de jubilarse. Si usted eligiese un retiro programado, al fallecimiento, todo el capital que hubiera en su cuenta individual de capitalización sería entregado como herencia. En caso de estar con una renta vitalicia, es decir, usted ha elegido una empresa de seguros para que administre su pensión y falleciera, si está dentro del periodo garantizado, el saldo que hubiera destinado para pagarle su pensión dentro de este periodo será entregado como herencia a sus hijos. Si falleciera después del periodo garantizado, es decir, se jubila este año y toma un periodo garantizado de 15, pero usted fallece en el año 16, no hay saldo para entregar como herencia. Todo esto está vinculado a la modalidad de pensión. Si eligiese una renta mixta, donde el 50% de su fondo es entregado a una empresa de seguros para que le pague una renta vitalicia en dólares, y deja un 50% en la AFP para que le paguen un retiro programado, en caso de fallecimiento, el saldo que quedase en la AFP sería entregado a sus hijos como herencia. Una consulta. Para que cotice una aseguradora, ¿cuál es el monto mínimo que debo tener en mi fondo para poder tener al menos una cotización del seguro? Las empresas de seguros cotizan cuando los fondos son alrededor de 25.000 soles en adelante, más o menos, ¿no? Ahora va a depender mucho también de la empresa de seguros y del grupo familiar. Aprovecho para hacer un comentario. Hay personas que han aportado muy poco tiempo, por ende el fondo acumulado es muy pequeño. La norma contempla que en los casos de que los fondos sean muy pequeños, el afiliado tiene la opción de solicitar la devolución del 100% de este cuando el monto es igual o menor a 5.810 soles, que es el monto mínimo para salir a cotizar. ¿Cómo es el tema de jubilación bajo la ley de desempleo por un año? El procedimiento de jubilación es el mismo para todos los casos. Ya voy a presentar mi sección 1, me van a calificar mi sección 2, 3, 4 y 5 y voy a elegir mi modalidad de pensión. El tema está en calificar. Es decir, cuando yo presento mi solicitud de pensión para el REJA o el régimen especial de jubilación anticipada por desempleo, lo que hace el administrador de fondo de pensiones es evalúa mi solicitud tomando en cuenta el total de mi fondo acumulado más mi bono de reconocimiento. Si al momento de hacer el cálculo este monto me retorna como un acceso de pensión a un monto de 750 soles o más hoy día, que es el equivalente a una remuneración mínima vital, mi proceso de jubilación procede. Es decir, voy a empezar a recibir pensión. Si mi fondo
me da una pensión menor a este monto, yo puedo solicitar la devolución del 50% del fondo acumulado. ¿Cuánto obtendré de pensión si mi monto es de 65.000 nuevos soles? Estamos hablando de 65.000 nuevos soles. Voy a asumir que la pregunta me la está haciendo una persona de 65 años y que tiene un cónyuge 5 años menor. La pensión va a estar alrededor de los 300 soles, soles más, soles menos, por el monto, ¿no? Si me jubilo a través del REJA en cuanto se afecta mi pensión respecto al retiro programado, ¿me convendría esperar a llegar a la edad de retiro programado sin jubilarme, esperando que la rentabilidad genere mayor ingreso a la cuenta? El retiro programado es una modalidad de pensión a la que yo puedo acceder, sea por reja, sea por jubilación anticipada, o sea por jubilación a los 65 años. Si me conviene o no esperar hasta los 65 años, es un tema en realidad en este caso un poco difícil de responderle, porque va a depender mucho de cuáles son sus expectativas. Creo que hay aquí un tema de confusión entre el régimen de desempleo y el retiro programado, ¿no? Entonces, a manera de aclaración, cualquier pensionista, sea por régimen de jubilación anticipada, sea por reja, sea por edad a los 65 años, o por invalidez, o por sobrevivencia, todos podemos optar por un retiro programado, que es la modalidad de pensión que es administrada por la empresa, por la administradora de fondo de pensiones, y donde mi fondo sigue siendo administrado sin costo alguno para mí como pensionista. Mi pensión es recalculada anualmente y esta va a variar de acuerdo a la rentabilidad que se genere en el periodo. Cabe aclarar que la rentabilidad es igual para todos los afiliados, tanto pensionistas como activos. ¿Cuántos años son la expectativa de vida que usan las compañías de seguros para calcular la renta vitalicia? El tema de la expectativa de vida está vinculada a una tabla de mortalidad. Dentro de la fórmula de cálculo, lo que se tiene es una probabilidad, ¿no?, que está vinculada a mi edad y el sexo. No es que me estén calculando para 81 años, 90 años o 100 años. Lo que pasa es que dentro de la tabla existe la probabilidad que hoy día yo llegue a los 80 años. ¿Y cuál es mi probabilidad? 0.0000, un número. Va a depender de mi edad. No, si analizamos y tomamos en cuenta cuánto es lo que me resulta como pensión, como el monto, de repente podría yo afirmar que me están calculando una pensión para 15 años, porque más o menos eso es lo que resulta como monto. Sin embargo, es una pensión vitalicia, yo puedo vivir 20, 30, es un tema de probabilidad. Y ese es el riesgo que asume una empresa de seguros cuando otorga una renta vitalicia. Lo que hace es, le garantiza que usted, si va a vivir hasta los 100 años, va a tener la pensión contratada. Insisto, es un tema de probabilidad, no es que se divida el monto y se diga voy a pagar 20 o 30 años. Mi esposo tuvo un periodo garantizado de 10 años y falleció a los 9 años, y a la pensión que me han dado fue el monto de 40%. Pero usted dice que mientras no se agotó el periodo garantizado debería ser el mismo monto hasta que termine el periodo garantizado. Esto sucedió hace 3 años. ¿Todavía puedo hacer algún reclamo sobre este aspecto?
Sí, con toda seguridad. Si tenía un periodo garantizado, lo que corresponde es que por el año que faltaba para cumplir los 10 años de periodo garantizado, usted cobrase el 100%. No sé qué ha ocurrido detrás de esto. De pronto se tomó conocimiento tarde y se estuvo pagando pensiones en paralelos, o hubieron otros beneficiarios que se incluyeron después del fallecimiento. En todo caso, sí, yo le sugiero enviar una comunicación o contactarse con nosotros para revisar su caso y ver qué cosa es lo que ha sucedido, porque en eso consiste el periodo garantizado, que si el afiliado fallece, se garantiza el 100% de pensión para los beneficiarios dentro de ese periodo. El retiro programado no es vitalicio. Entiendo que para definir cuánto será la mensualidad se estima un periodo de vida del pensionista. ¿Cuál es ese periodo que se estima? Es decir, ¿cuál es la máxima que se estima que el pensionista va a vivir? Para calcular el retiro programado usamos las mismas fórmulas que usan las compañías de seguros y que es indicada por la superintendencia. Lo que dije hace un momento, es un tema probabilístico. Efectivamente no se va a garantizar un monto dado que no es un producto. Esa es la diferencia entre la renta vitalicia que le ofrece una empresa de seguros, quien lleva el capital y es ellos los que se pueden beneficiar o perjudicar de la rentabilidad que obtengan de este capital, y son ellos los que asumen el riesgo de longevidad y le garantizan una pensión. La fórmula está vinculada a las mismas tablas de mortalidad establecidas por la Superintendencia de Banca y Seguros y son temas probabilísticos. En el caso de retiro programado, la variación del monto de su pensión está vinculado a la rentabilidad que genere el fondo. Es por eso que varía. ¿Qué hace la AFP si las empresas donde se trabaja descuentan en boleta y no pagan a la AFP? Las administradoras de fondos de pensiones hacemos acciones de cobranzas en la medida que tengamos conocimiento que existe el vínculo laboral del afiliado con la empresa. Si usted está laborando, le hacen el descuento y no están aportando, puede acercarse a la administradora de fondos de pensiones y con su boleta solicitar que se abra el vínculo laboral y se inicie el proceso de cobranza. Soy soltero y no tengo padres, solo hermanos y sobrinos. ¿Puedo declarar a un sobrino como beneficiario? De acuerdo al Código Civil, usted podría declarar a la persona de su preferencia para dejarlo como herencia en caso usted falleciera. Si se decide pasar la cuenta individual de capitalización a una aseguradora, ¿cuál es el costo promedio de esta? El costo promedio de esta, creo entender que se refiere a la tasa de interés. En realidad ya el tema del costo o ganancia o pérdida que tenga la compañía de seguros pasa a dejar de ser de interés del afiliado, por cuanto lo que usted hace al momento de firmar una póliza con la empresa de seguros es cederle su fondo ante el compromiso de ellos de un monto determinado de pensión, que en todos los casos siempre tiene un incremento anual. ¿Cuál es el tiempo de duración del retiro programado? El retiro programado se recalcula anualmente.
y va a ser, el monto va a variar de acuerdo a la longevidad del afiliado. Creo entender que usted se está refiriendo a la renta temporal, esa que se contrata a través de una empresa de seguros y en cuyo caso durante un periodo máximo de 2 años voy a recibir el doble de pensión de lo que voy a recibir en mi renta vitalicia. Si se refiere a la renta temporal tiene un máximo de 2 años, puede ser 1 o 2 años. ¿Qué costo tiene la pensión con periodo garantizado? En otras palabras, ¿cuánto es el porcentaje de la pensión vitalicia con periodo garantizado versus la pensión vitalicia sin periodo garantizado? Dependiendo de la empresa de seguros, y esto es no es una afirmación, porque eso va a depender de cada empresa de seguros y cómo se vaya moviendo el mercado de las compañías. He visto que las pensiones bajan entre el 3 y 4% versus las rentas vitalicias sin periodo garantizado. En el caso de jubilación anticipada, ¿120 últimas remuneraciones significa 120 últimos meses? Así es. Significa que vamos a mirar los 120 últimos meses anteriores a la fecha de presentación de su solicitud. En esos 120 últimos meses vamos a ver los aportes que usted haya hecho a la AFP y vamos a actualizarlos con relación al índice de precios al consumidor. Y vamos a obtener una remuneración promedio que nos va a servir de referencia para calcularle el monto de pensión. Es decir, si usted ganaba 1.000 soles mensuales en los últimos 10 años o 120 meses, su remuneración promedio no va a ser 1.000 soles. ¿Por qué no va a ser 1.000 soles? Porque se consideran las gratificaciones y al ser indexado, este monto va a subir. Y esa remuneración promedio nos va a servir solamente para la calificación del trámite. Acto seguido vamos a revisar su cuenta, vamos a ver qué monto de pensión le devuelve ese monto acumulado y vamos a comparar. Si la pensión que le devuelve su cuenta individual de capitalización le devuelve una pensión mayor al 40% o igual al 40% de este promedio obtenido, usted calificará para jubilarse. En el caso de esposos afiliados ambos a AFP, que deciden una pensión vitalicia cada uno, ¿cuál es el escenario si uno de ellos fallece? ¿La pareja hereda la pensión? El cónyuge siempre tiene derecho a pensión, no es que herede la pensión. Lo que va a tener es una pensión de sobrevivencia, ¿no?, que equivale al 42% de la pensión que cobraba el afiliado en vida. Mi último empleador es eSalud, desde el año 1988. Tengo 25 años de aportaciones ininterrumpidas, sin embargo, tengo periodos laborados en periodos anteriores, los cuales no están reconocidos en mi fondo de pensión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Las administradoras de fondos de pensiones existimos desde el año 93. Los periodos aportados anteriores al año 92, me explico mejor, los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones, antes eSalud o IPS, realizados hasta noviembre del 92, pueden ser recuperados mediante el bono de reconocimiento.
El bono de reconocimiento es un reconocimiento, valga la redundancia, del Estado por los aportes realizados y que van a ser reconocidos dependiendo del tipo de bono al que se acceda. Tenemos en este momento 3 tipos de bono, el bono 92, el bono 96 y el bono 2001. Los afiliados pueden solicitar cualquiera de estos 3 tipos de bono, dependiendo de la fecha de afiliación que tengan al sistema privado de pensiones y en la medida que cumplan con los requisitos establecidos. Si usted tiene aportaciones del año 88 y ha estado trabajando en salud, es probable que usted tenga derecho a bono. Tendríamos que tener una declaración jurada de su empleador indicando los meses que ha laborado hasta antes de diciembre del 92, por ejemplo, y cuáles han sido sus remuneraciones entre diciembre del 91 y noviembre del 92, y podría usted solicitar su bono de reconocimiento. Si yo decido retiro programado y se me agota mi fondo de pensiones, ¿ya no recibiría pensiones? ¿Tampoco tendría opción de tener seguro de salud? Esta es una muy buena pregunta. Cuando yo opto por un retiro programado, yo voy a tener lo que se conoce como pensión técnica. ¿Qué cosa es una pensión técnica? Es la que resulte aplicada a la fórmula. Y voy a hacer un ejemplo extremo. Soy una persona que ha aportado muy poco tiempo a la AFP, digamos 4 o 5 años, y he logrado acumular un capital de 10.000 soles. Si yo tengo un capital de 10.000 soles, probablemente mi pensión sea 50 soles o 40 y tantos soles. Esa es mi pensión técnica. Año a año me la van a ir recalculando y probablemente llegue un momento, si soy de una expectativa de vida muy alta, llego a muy viejita, probablemente llegue un momento en que mi pensión baje. Yo puedo seguir recibiendo mi pensión y puedo tener derecho a salud, porque me van a descontar de mi pensión el 4%. También tengo la opción de elevar estos 50 soles a 150 soles de pensión, que es el monto básico de pensión. En este caso, por un tema de matemática pura, mi fondo se me va a acabar en 5 o 6 años. Si es así, yo podría hacer un aporte a la AFP, se llama aporte voluntario con fin, este se incorpora a mi fondo de pensión y podría yo seguir recibiendo mi pensión para tener derecho a atención médica en salud. Una de las características del retiro programado es que es revocable. Y yo voy a poner otro ejemplo. Tengo 100.000 soles en el fondo, me quedo unos años bajo retiro programado y cuando yo ya veo que por efectos de ir retirando dinero de mi fondo, porque es lógico, por más rentabilidad que haya, es que en el tiempo mi fondo se vaya depreciando porque estoy retirando dinero, puedo migrar a una empresa de seguros y tener la tranquilidad de una renta vitalicia. En conclusión, si yo estoy bajo una modalidad de retiro programado, yo puedo tener una pensión técnica que puede ser muy bajita, puedo ajustarla a 150 soles para que no sea tan pequeña y también puedo hacer aportes para mejorar mi pensión. ¿La AFP me haría el cálculo de renta vitalicia a través del REJA o tengo que solicitarlo a una compañía de seguros? Las ofertas de rentas vitalicias las va a recibir usted al momento que haga su sección 3 de su trámite de jubilación. Y va a tener usted por cada modalidad de pensión, cada renta vitalicia familiar, renta vitalicia diferida, renta mixta y bimoneda, va a tener 7 ofertas de las diferentes compañías de seguros. La AFP lo que le hace es el cálculo del retiro programado, que es la modalidad de pensión que otorga la
administradora de fondo de pensión. Si sigo trabajando después de los 65 años y no deseo jubilarme, ¿mi fondo sigue ganando rentabilidad? Así es, su fondo va a seguir siendo administrado. Ahora, si usted sigue trabajando y está en una planilla, le van a seguir descontando para la AFP. Usted también podría jubilarse a los 65 años, obtener su pensión y seguir trabajando y ya no aporta a la AFP. Tiene usted las dos opciones, pero la respuesta con relación a la administración de su fondo y a la rentabilidad que va a seguir generando es sí. ¿Es necesario el bono de reconocimiento de la ONP para la jubilación anticipada? Es necesario, va a depender si tengo o no derecho a bono. Si yo tengo derecho a bono de reconocimiento, debo hacerlo. Cuanto antes lo haga es mejor, porque si bien es cierto el bono tiene un factor de indexación o de ajuste, este factor se detiene o solo lo considera la ONP hasta que yo cumplo 65 años. Entonces, si yo espero hacer mi bono de reconocimiento cuando tengo 64 o 65 años, no voy a ganar nada y voy a obtener el bono más adelante. Ahora, el bono de reconocimiento influye en el tema de la calificación de la jubilación anticipada, sí, porque incrementa mi fondo. Al tener un valor de bono, como ejemplo, un bono de reconocimiento de 60.000 hoy día tiene un valor de 200.000. Entonces, si a mí me van a hacer un cálculo y le van a sumar 200.000 soles más a mi fondo, el monto de pensión que va a resultar va a ser mucho mejor. El seguro social, mientras corren los 12 meses de desempleo hasta que obtenga perdón. El seguro social corre mientras los 12 meses de desempleo están vigentes hasta que obtenga la jubilación anticipada. Con respecto a salud, si yo me quedo en desempleo, voy a tener, y esto no tiene nada que ver con la FP, es simplemente un tema con el salud. Si yo ceso hoy día, tengo lo que se conoce como el periodo de carencia. Es decir, cuando uno entra a trabajar o empieza a aportar a salud, no tiene derecho a atención durante los 3 primeros meses. Esto al fin de mi vida laboral se convierte en periodo de carencia, es decir, salud me devuelve esos 3 meses que no me quiso atender porque no contaba yo con los aportes, me permite que me atienda durante esos 3 meses. También existen los periodos de latencia, que van entre 6 y 12 meses dependiendo del tiempo que yo haya aportado. Esto es un trámite que usted tiene que hacer en salud. No, los aportes de salud son aportes que hace directamente el empleador como aporte patronal a salud. No tienen nada que ver con el tema de la AFP. Sin embargo, una vez que usted se jubile, obtenida su pensión, va a tener una retención del 4% para que tenga derecho a atención médica en salud. ¿Cómo es el trámite del bono de reconocimiento? Para hacer el trámite de bono de reconocimiento, las administradoras somos una suerte de intermediarios entre el afiliado y la ONP. Lo que tiene usted que hacer es recabar información documentada de su vida laboral antes de su afiliación al sistema privado de pensiones. Le sirven certificados, boletas de pago, retenciones de quinta categoría, y si su empleador está vigente, pues es muy importante obtener de él una declaración jurada en la que se consignen los años y o meses trabajados y la información de las 12 últimas remuneraciones anteriores al diciembre del 92 para el bono 92,
a enero del 97 para el bono 96 y a enero del 2002 para el bono 2001. Estos, como dije hace un momento, estos tres tipos de bonos van a depender de la fecha de afiliación que yo me haya incorporado al sistema privado de pensiones y del tiempo laborado. El tema de bono es un poco largo de explicar, pero en líneas generales lo que se necesita es información de dónde ha laborado, pero información documentada. Porque la ONP es la entidad que va a calificar y va a verificar la información que usted le entregue. Lo invitamos a acercarse a nuestras oficinas para darle una asesoría personalizada. Mi fondo sí es suficiente, ya me evaluaron, pero me falta el bono de reconocimiento. ¿Es necesario para seguir mi trámite? Si su fondo es suficiente, entiendo que usted está con un trámite de jubilación anticipada. Usted podría solicitar pensión preliminar. El tema del pago del bono de la ONP va a depender de la situación en que esté su trámite de bono en dicha entidad. Es decir, si ya tiene título, nosotros con la firma de su sección 2 pedimos la redención anticipada y normalmente la ONP está haciendo el pago entre 90 y 120 días después de haberlo solicitado. Si su bono todavía está en verificación en la ONP, esto puede tardar un poco más, pero usted puede ir pidiendo su pensión preliminar en la medida que su fondo sea suficiente para pagarse. En el caso del retiro programado, ¿durante qué tiempo es pagado y qué fija este plazo? El retiro programado vamos a recalcular siempre la pensión anualmente en función del fondo que exista en cada año que hacemos el recálculo, ¿no? Por la rentabilidad puede subir o bajar el monto. ¿Qué fija el monto? La SICA acumulada, el grupo familiar que esté vigente al momento de hacer el recálculo. Y recordemos que los afiliados bajo la modalidad de retiro programado pueden migrar a una renta vitalicia una vez al año. Después de jubilarme, ¿puedo seguir en el sistema privado de salud en el que me encuentro actualmente? Eso depende de la póliza que tenga su empresa, de si usted tiene alguna póliza con una empresa de seguros. No está vinculado al tema de pensiones. Las pensiones solamente se afectan para de salud, ¿no? Como comentario, podría usted ver de tener una póliza de continuidad. Le sugiero contactar a las empresas de seguros que otorgan estos beneficios. ¿Puedo tener renta de cuarta categoría mientras tramito después de los 12 meses mi jubilación anticipada? Entiendo que la pregunta va a los 12 meses de desempleo. Sí, si usted está por cuarta categoría no es algo que nosotros evaluamos. Lo que evaluamos es el vínculo laboral bajo quinta categoría. Si usted ya está jubilado, igual pues seguir con cuarta categoría e incluso puede, una vez pensionado, puede volver a tener vínculos de quinta categoría. Tengo 53 años, estoy en la ONP, tengo 3 años trabajando. ¿Puedo cambiarme a una AFP? Ya que no voy a cumplir los requisitos de la ONP para jubilarme y con la AFP por lo menos voy a poder tener una pensión mínima y no perder mis aportes de estos años. Gracias. Entiendo que tiene 53 años y que tiene 13 años aportados a la ONP.
Mire, si usted se afiliara hoy día a una AFP, tendría acceso a un bono que le va a reconocer solamente los aportes hasta el año 2001. En Buen Romance va a perder 13 años, prácticamente los 13 años de aportes, o sea, no va a tener derecho a ningún bono. En realidad, lo que le convendría a usted, dada su edad, es seguir aportando a la ONP. No le sugeriría, salvo que evaluemos que usted tenga bono 92 o tenga un bono muy alto, yo no le sugeriría afiliarse a una AFP. Continúe usted aportando y obtendrá, bueno, lamentablemente va a ser una pensión muy grande, pero los 13 años que usted ha aportado a la ANP, si hoy día se afilia, los va a perder. Damos fin a la ronda de preguntas y por concluida la conferencia. Si tuviese alguna pregunta adicional, puede escribirnos a conferenciasenlinea@prima.com.pe y responderemos a la brevedad. Gracias por participar. Hasta pronto.